Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos otra vez a este nuevo curso político y espero que hayáis tenido unas buenas vacaciones para empezar con fuerza. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Una rueda de prensa convocada de manera conjunta por el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Justicia, con el motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora mañana. Quería agradecer al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, quien a continuación les presentará más detalladamente todas las cifras más recientes sobre el suicidio en nuestro país, y a la vez también agradecer a Belén González, nuestra comisionada de Salud Mental, que también les informará acerca de las acciones que estamos llevando desde el Ministerio de Sanidad, desde poner énfasis en las mejoras implementadas en el recurso del Servicio de Atención 024, así como en el próximo Plan de Acción para la Prevención del Suicidio. Como les detallará ahora el secretario de Estado, en unos momentos, el año pasado hubo 3.952 personas que se suicidaron en nuestro país. Esto, según las cifras, según los datos, es una disminución del 6,5%, teniendo en cuenta que llevábamos 5 años de ascenso y que, bueno, pues este año, de alguna manera, se cambia la tendencia. Siguen siendo cifras absolutamente terribles, siguen siendo cifras escalofriantes que nos mueven a trabajar sin descanso para seguir ahondando en este descenso. Y ahora también vamos a lo personal, porque cada una de las 11 personas, de las 11 muertes diarias en España, representan una tragedia, representan un drama que nos exige una reflexión como sociedad sobre las cotas de sufrimiento, las cotas de desesperanza, que son cada vez más altas y que son cada vez más frecuentes. Sabemos que el suicidio tiene causas multifactoriales, es un problema multicausal, es multifactorial y no puede ser abordado únicamente desde una perspectiva, no puede ser abordado únicamente tampoco solamente desde el sistema sanitario, puesto que, siendo efectivamente también un problema de salud pública, en esencia es un desafío social que requiere un abordaje multidisciplinar. Por ello, también es una prioridad en el Comisionado de Salud Mental, es una prioridad del Ministerio de Sanidad mejorar no solamente la accesibilidad a nuestro sistema sanitario, garantizar los recursos, garantizar que los recursos llegan pronto, llegan a tiempo, ofrecer a los profesionales todas las herramientas posibles, todo el apoyo y que podamos brindar una atención que sea adecuada, sino que también tenemos que abordar, cómo no, los determinantes sociales de la salud que hacen que este sufrimiento sea todavía más agudo, ¿no? Factores como la desesperanza, como la soledad, como la desigualdad, como el desempleo, el empleo precario, las dificultades de acceso a la vivienda, todo aquello que ahonda o agudiza este sufrimiento, no llegar a fin de mes, no poder alcanzar unas expectativas de vida dignas, pues hacen que este contexto que mina la esperanza hace que sea insostenible el dolor y que eleven, como no, el riesgo de suicidio. La mejor prevención del suicidio consiste en garantizar que las vidas merezcan ser vividas y que haya unas perspectivas de futuro que sean esperanzadoras. Y por ello es imprescindible contar, cómo no, con la colaboración y con la coordinación de todas y cada una de las instituciones, de todos los sectores implicados y los diferentes ámbitos de competencia para poder romper este asedio del dolor. Como les explicará más adelante la comisionada de Salud Mental, estamos desarrollando un plan de acción para la prevención del suicidio en colaboración con un amplio equipo de expertos, de académicos, de profesionales sanitarios y de otros sectores no sanitarios que esperamos tener listo en los próximos meses. Nuestro objetivo es, como insisto, tener una garantía asistencial, tener una rapidez de respuesta ante las situaciones de riesgo, asegurando que cualquier persona que necesita ayuda la puede tener en el momento oportuno. Necesitamos hacer prevención de los casos, detección precoz y mirada amplia. Sabemos, y yo insisto reiteradamente, que la prevención no da votos, porque la prevención no se inaugura, porque la prevención no da titulares, pero realmente es la mejor política, es la que más vidas salva y, por supuesto, la que más reconforta. Para ello estamos trabajando en varios ejes, ¿no? Uno es fortalecer los sistemas de información para poder identificar mejor, para poder hacer un mejor seguimiento de los casos, para poder hacer un buen diagnóstico. También la mejora de la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales, con atención primaria, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
Y, en tercer lugar, promover campañas de sensibilización que estén dirigidas a combatir el estigma y a combatir también la desinformación, ¿no?, que aún persiste con esta problemática. Nos preocupa de manera particular la marcada disparidad de género que hay en el caso del suicidio. En España, la tasa de suicidios es 3 veces mayor en hombres que en mujeres, mientras que en las mujeres tienen más intentos autolíticos. Entender estas diferencias de género va a ser clave para mejorar estas estrategias de prevención. En paralelo, vamos a seguir ampliando el servicio 024, introduciendo mejoras como la recomendación de activos en salud, que son herramientas que pueden ayudar a los usuarios a encontrar apoyo y recursos en su comunidad, dándoles alternativas cuando más lo necesitan. Y, en definitiva, desde el Ministerio de Sanidad y el conjunto del Gobierno de España estamos comprometidos con abordar de manera integral este problema complejo que nos llena de preocupación como sociedad. Sabemos que la prevención del suicidio es la respuesta, pero tiene que ser una respuesta coordinada, que no solo refuerce nuestros sistemas de salud mental, sino que también atienda a todos aquellos factores sociales, todos los factores económicos que contribuyen y que agudizan el sufrimiento. En este sentido, vamos a seguir trabajando sin descanso, vamos a seguir trabajando sin demora y en este momento le doy la palabra al secretario de Estado de Justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. Buenos días a todas y a todos. Quiero comenzar agradeciendo al Ministerio de Sanidad y a su ministra al frente esta invitación al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para atender esta rueda de prensa con ocasión de la celebración mañana del Día Mundial de Prevención del Suicidio. Es un fenómeno desgraciado, muy importante. La ministra ha dado los datos en nuestro país. Tenemos esa buena noticia de que vamos este año pasado, 2023, en descenso en relación con el año 2022 y los años anteriores, pero estamos hablando casi de 4.000 personas en España que perdieron la vida por esta causa. A nivel mundial son 700.000 las personas que el año pasado perdieron la vida por causa de suicidio. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos ha instado a todos los gobiernos, a todas las instituciones públicas, a que hagamos de esta prevención del suicidio una de las líneas estratégicas, de las líneas fundamentales de nuestras políticas. Además, el suicidio es permítanme la metáfora, es como un iceberg, es decir, tiene una parte muy visible, que son las personas que finalmente cometen suicidio, pero debajo de esto hay muchas personas que por diversas razones de carácter patológico, de diversa índole, o simplemente porque están en un momento de su vida delicado, por el motivo que sea, tienen ideación suicida y en algunas ocasiones intentan también cometer suicidio. Es decir, solo vemos esos suicidios consumados, pero debajo el fenómeno es muchísimo más amplio. ¿Qué podemos aportar nosotros desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y concretamente desde la Secretaría de Estado de Justicia a estas políticas de prevención que corresponden a todo el Gobierno, como ha dicho la ministra, pero claro, fundamentalmente al Ministerio de Sanidad? Pues tenemos datos, fundamentalmente, y tenemos datos de dos fuentes muy relevantes. En primer lugar, en nuestro país, en España, no ocurre en todos los países, pero en el nuestro sí, todas las muertes violentas, incluidas las que son por suicidio, son judicializadas. Entonces, todos esos datos los tenemos gracias a los 34 institutos de medicina legal y ciencias forenses que hay en todo el Estado. Y, por otra parte, tenemos un servicio de información toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología, que es un teléfono que estarán acostumbrados a ver en todos los medicamentos, pero también en los productos de limpieza que utilizamos habitualmente, incluso en los ambientadores que podemos tener en casa, que es este teléfono que funciona 24 horas, 7 días a la semana, que lo voy a repetir porque creo que es importante, el 91 562 04 20, que está destinado originalmente a atender intoxicaciones accidentales de personas o niños o mayores que por el motivo que sea han ingerido erróneamente una sustancia o bien que es peligrosa para la salud o bien en unas cantidades que pueden ser peligrosas para la salud, pero es un número de teléfono que también recoge, al que llaman muchas personas en momentos en que la ingesta no ha sido accidental, sino que era deliberada y voluntaria, ¿verdad? Tenemos también otras herramientas, fundamentalmente las oficinas de asistencia a las víctimas, donde también pueden detectarse problemas o fenómenos de posibles ideas suicidas, de ideas autolíticas, o incluso también un protocolo de atención a personas detenidas, porque también la salud mental es importante entre la población que ha cometido un delito y también entre la población reclusa. ¿Qué nos da todos estos datos que además son de alta calidad y que les invito a consultar porque pueden hacerlo ahora mismo? Tenemos una versión web y también una versión móvil en el portal datos
www.justicia.es. Además, si entran y ponen la palabra suicidio, ya les saldrá inmediatamente la memoria de suicidios del año 22. Estamos terminando la del año 23 porque, como digo, son todo muertes judicializadas que hay que investigar y que hay que realizar las correspondientes autopsias y tener toda la información. La tendremos probablemente en enero, la del año 23, pero bueno, tenemos ya la del año 22. ¿Qué podemos hacer con estos datos de tanta calidad? Pues tenemos todos los datos por tanto el método de comisión del suicidio, grupos de edad, la incidencia por razón de género entre los distintos territorios. Nos permite también eso compararlo con otros países de nuestro entorno. En definitiva, nos proporciona una información muy importante para poder adoptar políticas de prevención más eficaces. Por supuesto, esas políticas de prevención exigen posteriormente de análisis para detectar si estamos realmente siendo eficaces, si podemos hacerlo aún mejor, pero cuanto mejor sea esa información, cuanto mejor sea ese dato, pues las políticas o las líneas de trabajo que emprendamos pues tendrán más probabilidad de éxito. Estos son unos datos que lógicamente compartimos y que aportamos al Ministerio de Sanidad para que junto con la información que ellos tienen pues puedan, como digo, tomar decisiones en una situación o en una posición mejor. Siguiendo con estos datos, que como digo pueden comprobar o pueden consultar en el portal datos.justicia.es, tenemos la constatación de una reducción de los suicidios en el año 23 de un 6,5%. Y además, esperemos que sea el inicio de una tendencia, pero viene después de muchos años de continuamente elevarse el número de suicidios en nuestro país. Por otra parte, en el Servicio de Información Toxicológica hemos tenido en el año 2023 más de 5.000 consultas, que también es un descenso. Tendremos que estudiar pormenorizadamente si están relacionadas unas cifras con otras, pero desde luego es una buena noticia. Frente a los casi 7.000 casos del año 22, tuvimos 5.326 llamadas en el año 23. La mayor parte se deben a intoxicaciones medicamentosas, el 85,2%. Hay otras, como digo, de productos de limpieza y productos químicos de otra naturaleza, pero el 85% eran por ingestas medicamentosas. Y además, dentro de ellas, y este es un dato creo relevante, el 82,6% lo fueron por ingestión de medicamentos con acción en el sistema nervioso, es decir, tipo psicofármacos, ansiolíticos, lo cual creo que está relacionado. Lógicamente hay que hacer estudios más completos y más profundos, pero con la facilidad y el acceso que tenemos en nuestra sociedad a este tipo de compuestos. Otro elemento que me parece importante, y mañana habrá una exposición más detallada de todos estos datos, pero sí que quería decir aquí, la incidencia o las llamadas en grupo de edad de niñas y adolescentes. 735 casos atendidos en el año 2023 de niñas y adolescentes por 140 varones en el mismo rango de edad. Estamos hablando de niñas y adolescentes de entre 11 y 15 años. También ha habido un descenso del 35% en relación con el año 22, pero sí que me parece relevante y significativo, ya lo avanzaba anteriormente la ministra, la existencia de estas intoxicaciones en niñas y adolescentes con esa edad. Por otra parte, en los supuestos en los que hemos realizado autopsias de suicidio y hemos hallado evidencia toxicológica, aquí la predominancia del sexo es distinto, también lo avanzaba la ministra. Hay 3 varones que pierden la vida por causa de suicidio frente a cada mujer. El grupo de edad con mayor frecuencia es entre los 40 y 70 años, pero ese hallazgo interesante al que me refería es la detección importante, el hallazgo de un importante porcentaje de presencia de derivados ansiolíticos y concretamente de benzodiazepinas, porque aparecen en la mitad de los casos, incluso superando la frecuencia de los antidepresivos. Estoy hablando de hallazgo en la sangre de las personas fallecidas. No significa que todas ellas hayan fallecido, ojo, por la ingesta de estas sustancias, pero sí que estaban presentes en la sangre de estas personas que perdieron la vida por causa de suicidio. A modo de conclusión, pues simplemente insistir en que es un fenómeno complejo, extraordinariamente complejo. No llegamos quizá a todos ellos y tenemos que aumentar la atención que realizamos a estas personas. De las personas que presentaron
ideación suicida, calculamos que solo un 19% habían recibido algún tipo de atención o en algún recurso de salud mental, y de las personas que finalmente, en los suicidios consumados, solo el 23% habían sido atendidas por un especialista en salud mental. Por tanto, tenemos que poner en valor todos estos datos para emprender políticas más eficaces en la prevención, pero también en la posvención, es decir, en la intervención que se realiza con las personas que se quedan después del suicidio. Una situación complejísima, marcada por la culpabilidad, por la estigmatización, por el tabú de hablar del suicidio. Insisto, aquello de lo que no hablamos no existe. Y el suicidio es un problema y hay que hablar de él, y hay que hablar de los recursos que tenemos en las distintas administraciones, y hay que decirle a esas personas que se encuentran en un momento determinado de sus vidas ante la tesitura de poder cometer suicidio, que no están solas, que tienen recursos a su alcance en todos los ámbitos de la Administración, y concretamente el Gobierno tiene también recursos, herramientas para poderlas ayudar a salir de esa situación en la que se encuentran en ese momento. Insisto en que la Secretaría de Estado de Justicia, pues, como no podía ser de otra manera, seguirá colaborando con el Ministerio de Sanidad en este tema y en otros muchos, pero esto tiene que poner de relieve que la lucha contra el suicidio es un esfuerzo que tiene que ser coordinado, que tiene que ser compartido, que tenemos que trabajar en red, que tenemos que hablar de ello y que tenemos que estar ahí para salvar vidas, en definitiva. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Le damos la palabra a Belén González, la comisionada de Salud Mental. Muchas gracias, ministra, secretario de Estado, y muchas gracias a los asistentes. En efecto, nos encontramos ante un problema social que requiere de la atención de la salud mental. La creación de un comisionado ha permitido por primera vez en la historia de este ministerio presentar un plan de acción para la prevención del suicidio. La Estrategia de Salud Mental y su Plan de Acción 2022-2024 ya contaba con líneas orientadas a la prevención del suicidio. Eso ha permitido al Ministerio y a las comunidades autónomas desarrollar programas y apoyar planes de prevención del suicidio en cada una de estas comunidades autónomas. Sobre ellas recaen las competencias asistenciales y una gran carga en el abordaje de este problema. Prácticamente todas ellas cuentan con planes de prevención del suicidio o bien se encuentran en desarrollo de los mismos, lo cual es algo que desde aquí celebramos. Por parte del Ministerio de Sanidad, se creó en mayo del año 2022 el teléfono gratuito y anónimo 024. Este teléfono ofrece una respuesta inmediata a todas aquellas personas con ideación suicida o sus allegados. Desde entonces, hemos ido siguiendo la evolución de la preocupación y de la concienciación social con respecto a este problema, así como hemos seguido el aumento de las tasas de suicidio en los últimos años. Afortunadamente, han tenido un punto de inflexión en este 2023, como señalaba la ministra y el secretario de Estado. Hemos seguido cofinanciando planes y desarrollando trabajos con grupos de expertos, investigadores e investigadoras dirigidas a mejorar la asistencia a personas con conducta suicida. Ejemplo de ello es el análisis de las necesidades de formación sobre suicidio en el ámbito de la atención primaria y comunitaria, que será presentado próximamente. Consideramos, sin embargo, que ha llegado el momento de dar un paso más allá en el abordaje de este problema. Y con el Comisionado de Salud Mental como plataforma, queremos presentarles este nuevo plan de acción para la prevención del suicidio. Uno de los buques insignia de este plan seguirá siendo apoyar el servicio que brinda el teléfono 024. Este servicio ha tenido muy buena acogida y presenta cifras mantenidas de atención a personas con pensamiento suicida y sus allegados. Desde la puesta en marcha del servicio en mayo de 2022 hasta el 31 de agosto de este año, se han recibido algo más de 300.000 llamadas, manteniéndose estable en los últimos meses en torno a las 12.000 llamadas al mes. Del total de llamadas recibidas, aproximadamente el 40% han sido realizadas por mujeres y el 33,5% por hombres. El resto ha preferido no decir su género. El grupo de edad que más ha utilizado esta línea es el de personas entre 50 y 59 años, representando el 25,1% del total de llamadas en las que se ha facilitado la edad. Desde junio de 2023 se ha añadido el servicio de chat en línea, que ya atiende aproximadamente a 1.800 chats al mes.
La línea de chat ha atendido un total de 10.665 contactos. Por este medio, el contacto de personas que se identifican como hombres es prácticamente el mismo que el que se identifican como mujeres. El grupo de edad que más utiliza el chat en línea es el de personas entre 20 y 29 años. En cuanto al riesgo de suicidio, el 40% de los chats atendidos se ha registrado como riesgo medio. Otra innovación introducida recientemente y que ya adelantaba la ministra es la posibilidad de realizar recomendaciones de activos en salud, fortaleciendo la colaboración y el reconocimiento como agentes generadores de salud de los recursos comunitarios y sociales. Esta medida es especialmente relevante cuando sabemos que situaciones sociales como la soledad no deseada, especialmente en mayores, pero también en jóvenes, tiene una importante relación con la ideación suicida. También el acompañamiento grupal y social, tanto a víctimas como a allegados, resulta crucial, tal y como demuestran el éxito de asociaciones de supervivientes y familiares por esta causa con las que frecuentemente colaboramos. En cuanto al Plan de Acción para la Prevención del Suicidio, se encuentra actualmente en desarrollo, con algunas líneas y proyectos más avanzados y otros que se llevarán a cabo durante el transcurso del plan que abarca desde 2025 hasta 2027. Como elemento central, cuenta con un grupo motor que colaborará en la definición y el seguimiento del plan. Este grupo incluye investigadores e investigadoras, supervivientes, expertos y expertas en medios de comunicación, servicios de emergencias, policía, bomberos, profesionales en sociología, infancia, atención primaria y salud mental. Nuestro objetivo es crear un espacio multidisciplinar que permita un enfoque integral y transversal. El próximo 18 de septiembre, el documento propuesto por el Ministerio y el Grupo Motor será presentado en el Comité Institucional de la Estrategia de Salud Mental. En este están representadas todas las comunidades autónomas. Ese será el foro que trabajará hasta llegar a un documento de consenso que será posteriormente presentado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Esperamos que el plan esté disponible para 2025 y que cuente con financiación por parte del Ministerio de Sanidad, así como con el compromiso de las comunidades autónomas en la implementación de las políticas acordadas. El plan se compone de 8 áreas principales, dentro de las cuales se definen líneas de acción más concretas. Las áreas principales del plan son las siguientes: desarrollo de los sistemas de información respecto a la conducta suicida. Entre las líneas de esta área se contempla el desarrollo de un observatorio para la prevención de la conducta suicida. Además, está en marcha ya el grupo de trabajo sobre datos de suicidio, que incluye la participación del Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Justicia, miembros del Instituto de Investigaciones Carlos III, el Ministerio de Sanidad y otras entidades. Este grupo trabajará en la recopilación y análisis de datos fundamentales para entender mejor la situación del suicidio en España. En segundo lugar, abordamos el tema de información, sensibilización y lucha contra el estigma. En este área ya se está trabajando en realizar campañas de sensibilización y difusión sobre el 024. También contamos con un grupo de trabajo de expertos de medios de comunicación que en los próximos meses presentará un documento de recomendaciones sobre cómo informar acerca de la conducta suicida. La tercera área se centra en la prevención de situaciones de especial vulnerabilidad y me voy a detener un poco más en este aspecto. Identifica, por ejemplo, a los menores y a las personas mayores como poblaciones sobre las que hay que incidir prioritariamente. Encontramos que las mayores tasas de suicidio se registran a partir de los 80 años de manera global, con incrementos de hasta un 93,4% en mayores de 95 años. En relación a esto, nos preocupan especialmente las zonas rurales y aisladas. Por eso, este área aborda iniciativas para paliar situaciones como las de la soledad no deseada y promueve la generación de infraestructuras comunitarias y sociales que aseguren el vínculo social, esencial en el sentimiento de pertenencia que previene el suicidio. También incluye medidas específicas para la prevención en personas LGTBIQ+, ya que encontramos en recientes estudios científicos que las personas trans tienen una tasa hasta 3,5 veces más alta que el resto de la población en cuanto al suicidio. Además del eje del género, podemos ver que el suicidio es un fenómeno atravesado por la desigualdad social. En el año 2022, de 4.215 casos que se produjeron,
un 33% fueron entre personas con la primera etapa completa de educación secundaria, siendo el siguiente grupo con más casos el de personas con estudios de educación primaria. Esto se repite en hombres y en mujeres. La siguiente área trata de situar la prevención del suicidio de forma transversal en todas las políticas públicas. Es patente la colaboración estrecha con el Ministerio de Justicia, pero también estamos trabajando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la detección temprana y en la intervención en los casos de riesgo, así como la regulación de acceso a medidas letales. La quinta área trata del abordaje de la prevención desde el contexto sanitario. La mayoría de líneas que incluyen están dirigidas a ofrecer una atención urgente y accesible al sistema sanitario cuando existe riesgo suicida. A la adaptación también de procesos para un seguimiento adecuado a la crisis y al fomento de apoyo a cuidadores y supervivientes. La sexta área enfoca sus líneas hacia la integración de los recursos dedicados a la prevención del suicidio entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Por último, finalizamos con las líneas dirigidas a la formación, tanto dentro como fuera del sistema sanitario, y el apoyo a los equipos de intervención en crisis como bomberos, policía o 112. Os quiero invitar, en última instancia, a la jornada de prevención del suicidio que celebraremos mañana aquí en el Ministerio de Sanidad. Y, sin más extenderme, muchas gracias a todos y quedo a la disposición para responder a sus preguntas. Pues muchas gracias. Y ahora abrimos el turno de preguntas. No veo nada. ¿Qué tal? Soy Marta de La Razón. Quería preguntaros si... ¿Me oís? Sí. Si este plan, que no está descrito, digamos, como Plan Nacional para la Prevención del Suicidio, cumple con las... Porque hay un esquema definido de lo que es un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Hay cerca de 40 países en el mundo que lo tienen o que la OMS considera que lo tienen. ¿Y está dentro de esas líneas o es un plan al margen que podemos llamar plan en el territorio nacional, pero no es lo que demandan? Me refiero a la forma, al contenido y a la forma o lo que va a ser en el futuro. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. De momento es un plan que se encuentra en construcción y desde luego nuestra aspiración es llevarlo lo más lejos posible y aspirar al máximo de ambición que podamos. Es un plan que, como he descrito en sí, ya es muy ambicioso y que centra sus líneas principalmente en la acción desde el Ministerio de Sanidad. La particularidad que tiene nuestro Estado y que no tienen otros es que la mayoría de competencias están delegadas en las comunidades autónomas. Esto también dificulta mucho que algunas de las medidas de planes nacionales de prevención del suicidio se puedan aplicar de manera equivalente en nuestro país. La colaboración con las comunidades autónomas es estrechísima y además hay una de las líneas específicas que está dedicada a poder integrar y a poder poner en relación este plan de acción de prevención del suicidio con los planes de prevención de cada una de las comunidades autónomas. Mejor. Vale, ojo, es que me acabo de incorporar y estoy un pelín perdida, ¿no?, de las vacaciones. Pensé que ibais a presentar el plan. Soy un poco tonta, no. pero bueno. Estamos trabajando en el plan. Claro, pero es que entonces muy bien no entiendo el acto. Bueno, hemos presentado las cifras, que yo creo que a partir de las cifras y de los datos, junto con el Ministerio... Las cifras, disculpad, son las provisionales, que, o sea, son muy parecidas a las que había en el mes de junio. Dicho todo esto, lo digo porque me perdonéis si es que no entiendo muy bien cómo va esto. Por ejemplo, una de las líneas que habéis comentado del plan, que todavía, que no conocemos, pero sí que lo comentáis, es la quinta área, el abordaje desde el punto de vista de sanidad, el acceso, cómo mejorar el acceso de las personas cuando tienen ideación suicida. ¿Nos podéis explicar un poco más si tenéis algo de ahí? Porque no, eso creo que es lo fundamental. Luego, ¿cuánta gente, ha hablado que esto es la punta del iceberg, que cuánta gente hay que haya intentado suicidarse? Estos son datos que creo que a lo mejor podían funcionar.
Y luego, desde Justicia, se ha comentado al Ministerio de Sanidad ahora mismo que a ver qué hacemos con el tema de las pastillas. Porque a veces está presente en el 90% de los casos de suicidio. Bueno, yo creo que el Ministerio podría decirnos qué intención tiene o qué planes tiene al respecto. Vale, por aclarar, antes de que dé los datos más concretos la comisionada, hoy lo que presentamos son los datos, que no es el primer año que se presentan junto con el Ministerio de Justicia, para poder hacer un diagnóstico y un abordaje más precoz y más preciso. Tenemos los datos que nos ha dado el secretario de Justicia, también tenemos los datos del 024, también tenemos los datos de toxicología. Quiero decir, con todo eso nos podemos ir haciendo una idea, primero, a qué segmento de la población afecta más, cuáles son los condicionantes, los determinantes, obviamente en aquellas ideaciones suicidas, y cuáles son los elementos que nosotros podemos introducir para hacer esa prevención, porque lo que estamos hablando, cuando hablamos de la punta del iceberg, hablamos de casos a los que obviamente hemos llegado tarde como sociedad, no como solamente como Ministerio de Sanidad, como Ministerio de Justicia, a los que hemos llegado tarde. Nosotros desde el Comisionado de Salud Mental y desde el Ministerio de Sanidad estamos haciendo mucho énfasis en toda esa base de sufrimiento, eso que hace que la vida cada vez duela más, que cada vez duela más la vivienda, que cada vez duela más los trabajos dignos, que cada vez indignos en este caso, que cada vez duela más la vida y que haga que se agudicen pues en algunos casos algunas patologías y en algunos casos algunas situaciones. Y estamos elaborando el plan, como decía muy bien la comisionada, con las comunidades autónomas, que son, algunas de ellas ya tienen planes de control de la de prevención del suicidio, otras no, y que sí que queremos abordarlo de manera conjunta y colaborativa, porque sin esa herramienta de colaboración es imposible. Con respecto a las benzodiazepinas, somos el país que más benzodiazepinas consume de toda Europa. Y ahí lo podemos contar incluso en contenedores de benzodiazepinas que hay en nuestro país. Para eso nosotros presentamos también un plan de prescripción de ansiolíticos y de psicofármacos, ¿no? Porque somos una sociedad que estamos dopada o estamos dopando el sufrimiento a través de una medicalización que tiene sus orígenes en muchos otros factores, entre otros una atención primaria muy debilitada en la cual tu médico, tu médica, tu enfermera o tu enfermero no te puede dedicar el tiempo necesario para poder abarcar tu dolencia individual y tu dolencia familiar y comunitaria. Entonces, el abordaje es complejo, el abordaje es multidisciplinar, el abordaje es multifactorial, pero sobre todo el abordaje requiere de una colaboración y una cooperación estrecha entre todas las administraciones, por supuesto, entre todos los actores políticos y sociales que, pues que queremos luchar contra esta tragedia que al final, como bien decía el secretario de Estado, son 4.000 vidas perdidas al año, ¿no? Muchas gracias, ministra. Voy por parte, siguiendo el orden que ha dicho. En cuanto al punto de cómo vamos a mejorar la accesibilidad al sistema sanitario en casos de ideación autolítica o de intentos de suicidio, existe globalmente dos maneras de abordar esto. Una, la intervención en crisis. La intervención en crisis es la flexibilización y la mejora de los sistemas de atención desde la red especializada en salud mental y desde la urgencia a las personas que se encuentran en una situación de crisis de salud mental por el motivo que sea. Bien puede ser una crisis por ideación suicida o bien puede ser una crisis por una crisis psicótica, por ejemplo, o por cualquier otra cuestión. El plan de acción de salud mental que acompaña este plan de acción de prevención del suicidio incluye múltiples líneas dirigidas a la flexibilización y a la mejora y a la promoción de este tipo de servicios. Otro de los puntos que además está financiado, tanto el plan de acción de salud mental como el plan de acción de prevención del suicidio, van a conllevar financiación a las comunidades autónomas, que son las que brindan este servicio asistencial. Desde el Ministerio de Sanidad no tenemos competencia asistencial, con lo cual lo que tenemos que hacer es promover este tipo de intervención dentro de las comunidades autónomas y dentro de cada uno de los servicios de salud mental. También dentro del plan de acción de salud mental y acompañado en algunas líneas de porque como digo tienen interrelación y tienen una coherencia entre ambos planes, lo que vamos a hacer es mejorar la accesibilidad a las urgencias de salud mental. Mejorar la accesibilidad a las urgencias de salud mental también significa generar espacios más acogedores
y generar una cultura de la atención que esté basada en la escucha, en la terapia y en un acogimiento que uno no le asuste acercarse a los servicios de salud mental, que no le asuste ir a las urgencias y que vaya todas las veces que sea necesario y que vaya, sobre todo, cuando todavía la situación de crisis no sea irreversible. Queremos mejorar en estos aspectos. Y aunque he dicho que, en efecto, el Ministerio de Sanidad no tiene competencias asistenciales, sí que tenemos el servicio del 024. Este servicio del 024 no da una terapia o no da un tratamiento clínico, pero sí que hace derivaciones a servicios de emergencias. Y con esas más de 300.000 llamadas que tenemos desde el principio del servicio, muchas de ellas han sido derivadas a servicios de emergencia, el 112, y muchas de ellas han evitado suicidios consumados y han evitado que las personas puedan sentirse solas y lleguen al punto de desesperación de cometer un suicidio. También estamos mejorando la interoperabilidad de este teléfono con las comunidades autónomas y los teléfonos de las comunidades autónomas. Esto es otra de las líneas que está en el plan, y mejorando también la posibilidad de recomendaciones y la posibilidad de mejorar la salud de las personas que llaman a este servicio, aunque no sea desde una perspectiva directamente clínica. Esto en cuanto al primer punto. El segundo punto que abordaba era los intentos autolíticos. Bueno, los intentos autolíticos somos conscientes de que son un problema enorme. Estamos muy preocupados y las cifras que tenemos del BDCAP, de atención primaria, de más de 10 millones de historias clínicas de atención primaria, es que ha habido un incremento de esta tasa de intentos del 118% respecto al 2018. Por supuesto, va a haber también la línea de formación, y en la línea de formación a atención primaria, como he dicho antes, ¿no? Esas necesidades de formación de atención primaria, van a incidir en este problema de los intentos autolíticos, sobre todo en mujeres jóvenes, que es donde hemos visto un mayor incremento. El análisis de género a este respecto creo que es absolutamente esencial, y como bien adelantaba el secretario de Estado de Justicia, hilando con la última de las preguntas que hacía, vamos a hacer dentro del Plan de Acción de Salud Mental uno de los ejes que existe, tiene que ver con la mejora de la prescripción de psicofármacos, porque somos conscientes de que son fármacos que, bien prescritos, pueden ayudar en muchas ocasiones, pero que el exceso de prescripción o el uso inadecuado o las expectativas inadecuadas de estos fármacos pueden generar problemas de salud pública poblacional, y esto es lo que estamos abordando desde ahí. Buenos días, soy Belén Gómez del Pino de Onda Cero. Tengo varias preguntas sobre el 024. Estoy aquí, por ahí. Primero, quería saber qué cantidad de esas 300.000 llamadas, me parece, han sido en urgencia cero, es decir, con atención inmediata a los servicios de emergencia. Y luego, han comentado que la mayor tasa es de llamadas de grupo de edad entre 50 y 59, y en cambio se disparan los datos de suicidio, la tasa de suicidio a los mayores de 80. No sé si los mayores de 80 están utilizando el 024, si se puede hacer algo porque utilicen o conozcan, no sé si llegamos a esos mayores de 80 o de 95 años, donde entiendo que la principal causa es la soledad. Y quería saber si habían valorado alguna herramienta para cuando detrás del suicidio hay causas económicas. Gracias. Vale, muchas gracias. El total de llamadas derivadas al 112 ha sido de 16.015 llamadas. Representan un 5,2% de las llamadas totales. Creo que eso era la primera pregunta, aunque sí, vale, perfecto. En cuanto a la segunda cuestión, en efecto, los mayores de 80 años son los que tienen cifras de tasas de suicidio mayores, y nosotros también nos habíamos apercibido de esta situación, y de quizás que hay una carencia en la accesibilidad al 024 de estas personas mayores. Específicamente, el año que viene las campañas de promoción del 024 van a ir orientadas a este grupo de edad, que son el que consideramos que más se puede beneficiar y que quizás ahora mismo menos está pudiendo acceder. Gracias.
Bien, con respecto a eso, o sea, desde hace muchísimo tiempo ya he conocido el impacto de los determinantes sociales, socioeconómicos. Académicamente se conoce de 1974. Nosotros lo hemos traído aquí a este ministerio porque siempre decimos que los determinantes sociales de la salud no están en las paredes de este ministerio ni tampoco están en las paredes de los servicios de salud o servicios de sanidad de las diferentes comunidades, están fuera. Cuando la vida duele porque te duele la vivienda, porque te duele el no poder mantener bien a tus hijos e hijas, la vida duele porque no llegas a final de mes, la vida duele porque tienes un trabajo completamente indigno, la vida duele por eso. Es difícil que alguien vaya a una consulta de atención primaria diciendo tengo problemas económicos. Lo que viene es con ansiedad, con depresión, con angustia y con agudización de determinadas patologías, obviamente. Por eso nosotros ponemos siempre el foco, y sobre todo a través del Comisionado de Salud Mental, en estos determinantes. No podemos perder de vista, porque si queremos hacer un buen diagnóstico de cuáles son las causas por las cuales la vida duele, si queremos hacer un buen diagnóstico de cuáles son las causas por las cuales somos el país que más psicofármacos estamos recetando, si queremos hacer un diagnóstico de cuál es el sustrato social que está sosteniendo todo este sufrimiento, pues tenemos que abordarlo sabiendo que son determinantes cruciales en el caso, por supuesto, de la salud en general, de la salud mental y, por supuesto, en el caso de los casos de suicidio. Por eso la prevención la tenemos que hacer en todos los niveles, no solamente en el nivel de aquellas personas que ya hayan tenido una ideación suicida o en la punta del iceberg, sino en todas aquellas personas que están teniendo un sufrimiento vital, un sufrimiento que podemos llamar un sufrimiento social. Y por eso nosotros apostamos por vigilar y ver cuáles son esos determinantes que son ampliamente conocidos, que hay evidencia científica más que de sobra que dicen que todo esto agudiza el malestar de una sociedad y que todo esto, por supuesto, agudiza las patologías. No solamente los malestares sociales, sino la desigualdad. La desigualdad en sí misma es un factor de riesgo, es un factor precipitante de la mala salud de la población. Y esto lo sabemos y hay evidencia científica más que de sobra. Ahora bien, la pregunta que tú decías, ¿cuántas personas es por motivos económicos? Eso es muy difícil de saber, más allá de que sabemos pues, que el 30% de los niños y niñas pues, no tienen acceso por ejemplo, a la carne y el pescado 2 veces por semana. Eso se traslada en las angustias de las familias. O que tenemos familias que se gastan el 40 o el 50% en pagar la vivienda. Por eso nosotros hacemos hincapié en todos los determinantes sociales de la salud. Hola, buenos días. Yo soy María Alcaraz de Canal Enfermero. Quería preguntar, en primer lugar, si pueden especificar un poco qué papel va a cumplir la enfermera dentro del plan de prevención y luego también un poco cómo plantean reforzar esta figura de la enfermera de salud mental y si incluso se plantean pues, el impulso a lo mejor con la ampliación de plazas de formación EIR. Gracias. Muchas gracias. Para nosotros el papel de la enfermera especialista en salud mental es absolutamente un eje sobre el que se organiza todos los cuidados en salud mental. La perspectiva de atención tanto clínica como de la generación de los planes se apoya en el equipo interdisciplinar y es un equipo interdisciplinar que, si bien hasta ahora quizás ha estado en mayor medida liderado por psiquiatras y psicólogos, queremos que especialmente la enfermera especialista en salud mental y otras profesiones pasen a tener una corresponsabilidad y a tener un lugar relevante en estos equipos de atención. La atención en crisis no necesita que sea un psiquiatra o un psicólogo en exclusiva quien tenga que atenderla, sino que precisamente la enfermera especialista en salud mental, que generalmente, junto con las trabajadoras sociales, son las responsables de continuidad de cuidados. Esto quiere decir que son las que conocen en mayor longitudinalidad y que conocen en mayor profundidad todos los determinantes sociales de los pacientes, todas las condiciones del entorno de la vida del paciente, de su familia, del entorno de vivienda, de toda de toda la vida del paciente. Estas enfermeras son absolutamente centrales en la intervención en crisis y en la intervención en crisis suicida. Entonces, formarán parte no de una línea o no de ninguna línea específicamente,
sino en este plan de acción de prevención del suicidio, no en el plan de acción de salud mental, que sí que tiene líneas específicas, pero en este plan en concreto formarán parte de toda la intervención en crisis que se organiza desde ahí. Quería preguntaros por el presupuesto. ¿Este plan tendrá un presupuesto específico, el Plan Nacional o Proyecto de Plan de Prevención del Suicidio? Sí, va a tener... ¿Hola? Sí, vale, perdón. Va a tener presupuesto, lo que pasa es que todavía no sabemos la cifra exacta del presupuesto que va a tener. Los presupuestos se están ahora mismo trabajando y no podemos dar una cifra concreta, pero sí que sabemos que va a tener financiación aparte del Plan de Acción de Salud Mental. Y otra pregunta es si se va a consensuar con sociedades científicas de psiquiatras, psicólogos, bueno, un poco la parte de la evidencia, porque como ya os digo que se conoce y se sabe, y es una cosa constatada desde hace tiempo, lo que funciona y lo que no funciona en los planes nacionales de prevención del suicidio. Hay muchísima teoría en torno a eso. Entiendo que estará basado también en esa evidencia. Este ministerio va siempre, siempre de la mano de la evidencia científica, de toda la evidencia científica que tenemos disponible, de la mejor evidencia científica, y siempre, siempre vamos de la mano de la evidencia científica. Del grupo motor forman parte, por supuesto, científicos, investigadores, supervivientes, expertos. Hemos hecho un sondeo de las personas que más saben en este país sobre esta cuestión para invitarles al grupo motor, que va a ser quien asesore, quien supervise también el desarrollo de este plan de acción. No estamos solos en esto, afortunadamente, y contamos con la evidencia científica de nuestra parte y con no solamente la evidencia científica, sino con los expertos por experiencia, que también tienen una labor esencial en el desarrollo de planes de prevención del suicidio en nuestro caso, y también se recomienda que sea así de manera internacional. Muchísimas gracias y nada, y nos vemos en otra.